Nosotros como la comunidad Cajar va a tener la evolución del tema del portafolio y tenemos a nuestros integrantes, a Joana, a Ana, Adriana, Catherine y una servidora. Entonces, iniciamos con Joana, por favor, para que introduzca el tema y haga la presentación formal. Perfecto. El objetivo general de nuestro entrenamiento en el día de hoy es que al finalizar la exposición, el participante estará en la capacidad de utilizar técnicas de rotafolio de acuerdo al dominio del aprendizaje que éste espera lograr en la ejecución de las acciones. El rotafolio, perdón, me volví un 8 ahí con lo del rotafolio. Portafolio. Arrancamos de nuevo, Rosa. Bueno, como se está grabando, continúa donde te quedaste, no te preocupes. Perfecto. El rotafolio es una herramienta o instrumento didáctico usado para presentar ideas que permite una exposición para hacerla manuscrita. Es también un medio de comunicación grupal conocido como papelógrafo, portafolio y gráfico o folígrafo. Dentro de lo que tiene que ver con la composición del mismo tenemos lo que es el caballete o trípode y los folios, que son las hojas, es lo que componen como es el rotafolio, las cuales están sujetas y se les puede dar vuelta cubriendo un nuevo contenido. Como ustedes pueden ver, los tipos de rotafolios son el modelo trípode y el modelo de mesa. El rotafolio se usa para apoyar la presentación de un tema, explicarlo, ilustrar, resumir, escribiendo dentro de lo que tiene que ver con las hojas y complementar otras ayudas didácticas. Las ventajas y desventajas del rotafolio son las siguientes. Dentro de la ventaja tenemos que su contenido permanece y puede consultarse todas las veces que uno quiera. Adicionalmente, puede prepararse con anticipación. Se pueden mostrar sucesivamente los elementos. Es móvil y se puede trasladar con mucha facilidad de un lugar a otro. Despierta la atención y el interés y estimula al participante a tomar apuntes. Dentro de las desventajas tenemos que no se puede utilizar como suministro de pizarrón. Por ser grande, es incómodo lo que es el traslado del mismo y las hojas no se pueden reutilizar. Continuamos con nuestra compañera. Mi nombre es Ana Pinales. Le estaré hablando de los pasos y las técnicas para la elaboración de rotafolio. Para la elaboración de la hoja de rotafolio, tome en consideración las características. Piensa en el ambiente donde lo empleará. Tome las ideas principales del tema, luego las secundarias. Cada hoja debe tener un solo asunto o tratar un solo asunto. Emplee frases breves. Use lenguaje y dibujos sencillos. Aplique los criterios de simplicidad, contraste, equilibrio y legibilidad. Seleccione las técnicas de elaboración y realice los diseños en papel antes de pasarlo a la hoja de rotafolio. Emplee color con mayor atractivo, pero con armonía. Haga algunas pruebas de presentación antes de usarlo en clase. Y finalmente, analice qué falta y qué puede ser mejorado y realice las mejoras necesarias o pertinentes. Para facilitar la escritura en las hojas de rotafolio, hay varias técnicas y es conveniente elaborar una hoja guía con márgenes y rayados. A esta hoja guía se le llama machote. Esta se coloca debajo de la hoja en donde se va a trabajar, con un margen superior a los 10 centímetros y un margen inferior de 5.8 o 4.5 centímetros y un 2.5 centímetros de medidas entre las líneas. El rayado de la hoja guía debe hacerse con un marcador negro de punta gorda
o gruesa para que se vea bien al colocarla encima de la hoja que se vaya a trabajar o debajo de la hoja que se vaya a trabajar. Hasta aquí mi parte. Saludos a todos, yo soy Adriana y les estaré hablando un poco acerca de la elaboración. Bueno, para la elaboración existen varias técnicas. Entre estas está lo que es la serie de hojas. Como ustedes ven ahí, se van colocando una información detrás de la otra. Esta es la favorita cuando se va a presentar temas muy amplios y consiste en dividir los subtemas o capítulos para presentarlos en hojas independientes, como ya le decía. También tenemos la que es la técnica de cortina. Bueno, esta, como ustedes pueden visualizar en la imagen, se coloca otra hoja de papel con clips o cinta adhesiva sobre el material a cubrir. O sea, se presenta, está el material de fondo, el cual se va cubriendo, y esta se va bajando a medida que se vaya presentando la información. También tenemos la técnica de develado. Bien. En la técnica de develado, que las que mencionamos anteriormente, viene siendo una de estas, con esta se puede lograr una mayor expectativa en cuanto al material que se presentará, y puede ser cortinas, solapas, bolsillos, bandas, también puede ser solapas transparentes, las bandas, los sobrepuertos y animaciones. Esta, como la que mencionamos anteriormente, está el cartel de fondo y se va añadiendo o quitando partes de la cual permiten que se vaya ampliando la información. En la de cortina, como ustedes pudieron ver, se va bajando la cortina y a medida que se va bajando, se van añadiendo temas y se va descubriendo la información que se está interactuando. Entonces también entre esta tenemos la técnica de solapas. Esta consiste en una serie de hojas de papel con cortes horizontales y verticales que permiten ir descubriendo la información por palabras o temas. Como ustedes ven ahí, está la solapa, y a medida que se va cortando el papel, se van añadiendo más información. Es preferible colocarla de manera vertical, pero si las personas la colocan la información de manera horizontal, tienen que tomar en cuenta que a la hora de hacer los cortes les será más incómodo en un sentido de la palabra. Entonces, las técnicas de solapa es muy utilizada muchas veces por artistas, vamos a decir, cuando estamos presentando temas de arte, que le vamos añadiendo colores y así sucesivamente. Me encanta utilizar esta técnica. También tenemos la solapa transparente, de la cual le va a estar hablando mi compañera Rosa. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Justamente como informan mis compañeras, nosotros vamos a estar tratando en la noche de hoy, en el caso que me ocupa, el tema de las solapas transparentes, la técnica de ventana y la técnica de bolsillo, que son los 3 puntos que me toca destacar. En el caso de la solapa transparente, se trata de poner la información de base sobre una hoja y superponer por etapas, como vamos a mostrar en unas imágenes más adelante. La información suplementaria copiada sobre las hojas de plástico transparente o en papel celofán.
Por ejemplo, como pueden observar en la figura, observan una figura en lápiz a carbón en blanco y negro. Sin embargo, en la figura número 2, observan que tienen una solapa transparente encima, pero que va agregando detalles y colores a la figura. Ya en una tercera figura, observamos que la imagen tiene mucho más color y mucho más detalle. El rubor se sombrea, las sombras se marcan, el color de los ojos se destaca. Igualmente, en la figura número 4 tenemos una figura acabada. Entonces, prácticamente en la figura número 1, primero se presenta la primera imagen, el boceto, por así decirlo. Ya en la segunda página se presenta una hoja transparente que va añadiendo información o detalles. Esto lo utiliza, como dijo Adriana, más los artistas en el tema de pintura. ¿Por qué? Porque se presenta la gráfica utilizando trazos diferentes con marcadores apropiados. También en la gráfica número 4 se superpone una tercera hoja a la primera y se podrá complementar con la imagen. Si se fijan, son láminas transparentes las que se están utilizando en la imagen a destacar. En la próxima presentación o diapositiva tenemos la técnica de ventanas, que es una técnica completamente diferente. Es una técnica que se utiliza para descubrir un tema determinado o una información etapa por etapa. Por ejemplo, en mi caso, cuando utilizamos flujograma de procesos, en el caso de gestión humana o de controles de calidad, nosotros utilizamos este tipo de técnica para hacer un poquito más explicativo. En lugar de utilizar solapas, también se pudieran utilizar ventanas. Pasamos a la siguiente lámina. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en este diagrama, como les decía, cuando utilizamos diagrama, nosotros utilizamos la técnica anterior. ¿Por qué? Porque preparamos una hoja cortando en ella una ventana que se corresponda al sector de diagrama que nosotros queremos presentar. En un paso, por ejemplo, número 1, primero trazamos el diagrama completo sobre una hoja para presentar la figura completa y ya en la parte final, por ejemplo, vamos segmentando la lámina dependiendo de lo que queramos presentar. En la gráfica número 2, cortamos en ella la ventana correspondiente a la información que se complementa con el diagrama A hasta la B. Y ya en la tercera parte, sí mostramos o cortamos en ella una sola ventana que pertenezca al sector A del diagrama. Ya si queremos exhibir el diagrama de manera completo, entonces no se utiliza la técnica de ventana, sino que se utiliza otro tipo de técnica, pero para la parte de diagrama es mejor ir, si es en esfera, ir segmentando por áreas. También se utiliza mucho en investigación de mercado este tipo de diagrama para presentar los blancos de público, segmento de mercado, cuando yo quiero calcular público meta. Utilizamos este tipo de diagrama mucho en la identificación, por ejemplo, por intereses también. Se suele utilizar este tipo de información. Pasamos a la lámina siguiente. Y por último, la técnica de bolsillo, que es una técnica que tiene la ventaja de que permite sustituir algunos elementos de un cartel dentro de un marco determinado de información permanente. El cartel debe poseer un mensaje de manera permanente dentro y fuera de él. Vamos a ver que se va a dejar mostrar cierto grado o como si fuese una ventanita o una palabra por detrás de la ventana. Vamos a decir que vamos a hacer como un cuadrito y detrás vamos a hacer como un marco, como si fuera un cuadro. Pasamos a la lámina siguiente para ilustrar un poco este ejemplo. Por ejemplo, en este ejemplo de demostración de la relación entre la distancia y visión del tamaño de la letra, debemos tomar en cuenta la distancia que se encuentra el público de la pantalla que estamos proyectando. Aquí hacemos como si fuera un cuadro. Si ustedes observan, ven que en la página que se está mostrando en la imagen hay un pequeño recuadro y es como decíamos si éramos un portarretrato con una pequeña ventanita donde vamos a mostrar la letra que queremos destacar en nuestra exposición. Preparar varias tarjetas con los diferentes tamaños de la letra que queremos destacar y luego cortamos la ventana un poco más pequeña que la tarjeta. ¿Por qué? Porque por detrás se utiliza un soporte. Aquí se utiliza el término de funda, pero pudiera ser un pedazo de cartulina, cartón o sostén que pudiera permitir de manera correcta la visualización del elemento que nosotros queremos destacar. Es importante informar que no necesariamente pueden ser letras, puede ser una imagen, puede ser cualquier otro elemento que queramos destacar. Hasta aquí la parte que a mí me corresponde. Dejo con ustedes a mi compañera Catherine, que es quien tiene las otras técnicas y va a dar cierre a nuestra exposición. Muy bien, muchísimas gracias.
Sí, yo voy a estarle hablando de algunas técnicas, faltan creo que dos. Hablar de la técnica de utilización de portafolio. Si me pasa la plantilla, por favor. Es importante destacar que quiere presentar oportunamente una hoja tras otra. Eso quiere decir que tomar el tiempo que se requiere para explicar al participante paso por paso lo que queremos dar a entender que se aprenda y no pasar a la próxima sin haber explicado la. Se debe colocar la persona que está explicando del lado derecho de rotafolio, siempre y cuando este sea derecho. Si es diestro, pues entonces. Bien, gracias. Retomando, debe dirigirse el facilitador hacia su auditorio, hacia los participantes, no quedarse como que le está hablando a los carteles, portafolios, sino más bien tomar actitud frente a ellos. Cuando utilice la técnica de develado de faja, debe retirar las fajas por detrás de la hoja de papel. En cuanto a la que tiene que ver con la de cortina, anteriormente explicada, correr los clips o en caso de que lo haya sujetado con cinta adhesiva, que algunos lo hacen, pero es más fácil con clip, pues entonces develarlo, quitarlo. La próxima, por favor. Bien, técnicas de banda sobrepuesta. Esta técnica es súper interesante porque es una técnica que nos permite poder explicar de una forma paso a paso, por así decirlo, el contenido que tenemos oculto. Consiste en de cartulina, también puede ser hacer cortes de manera horizontal para poder introducir este cartón de cartulina por la parte de atrás para entonces tapar la palabra que tenemos ya escrita por debajo. Entonces lo que se hace y al final de la palabra que se vaya a cubrir, se hace el corte fino de manera vertical. Luego se corta la tira de papel o cartulina, colocándola a lo largo y ancho que se requiera según lo que vayamos a escribir o a trabajar. Esta técnica es muy utilizada y suele ser abordada siempre que vayamos a tratar temas que tienen que ver con darle es como no dejar todo a la vista, sino como permitir que los estudiantes puedan generar ideas, que participar y entonces develarlo. Próximo. Bien. Para el empleo del rotafolio es posible que se puedan utilizar diferentes técnicas como la que ya hemos mencionado, entre esta la serie de hojas de solapa, de ventanas, de bolsillos, solapas transparentes, técnicas de animación y bandas sobrepuestas. Hasta participación. Muchas. Queremos puntualizar dos cosas para cerrar y es la siguiente. Cuando estamos utilizando la técnica de rotafolio es importante que nunca el exponente se coloque delante de la pantalla, porque la pantalla es como si estuviéramos utilizando pantalla electrónica y detuviéramos la luz de la proyección. Siempre debemos colocarnos o a la derecha del rotafolio o a la izquierda dependiendo del tipo de exposición que se esté utilizando. También el rotafolio permite focalizar y destacar ideas principales de una exposición determinada. Entonces, ¿para qué debemos utilizar este instrumento? Cuando nosotros queremos hacer señalamientos, se utiliza mucho en finanzas, se utiliza mucho en temas explicativos de diagramas, gráficos, flujos de controles o de proceso, es muy importante, o para simplemente dar una explicación matemática. Lo importante es que cada profesional sepa dar el uso adecuado al método que esté utilizando y que pueda sacar el máximo provecho y llevar la información de manera correcta al público destino.
Hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que si tienen preguntas, pues nos las dejen saber y aquí estamos a su orden para contestarla. Por favor, detener la grabación.